Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre el Espíritu Santo, pero antes de ello vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Tú has sido nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, Liberador y Restaurador. Señor, tú eres nuestro Padre y eres nuestro Dios, Señor, y venimos delante de ti en esta noche para darte gracias porque has sido también nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, nuestro protector, el que ha librado las batallas por cada uno de nosotros, Señor, porque no nos dejas ni nos desamparas, sino que siempre estás con nosotros, cuidándonos, guiándonos, Señor, y haciendo lo mejor para nosotros en cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor. Te damos gracias por ello, Padre, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, además de nuestra gratitud y agradecimiento, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Padre. En esta noche, Señor, venimos también delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a nuestra vida plena y abundante que tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario mediante el sacrificio de Cristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra, la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y mucho fruto para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Desde ya te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho en nuestras vidas el día de hoy y por esa palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones, que no regresará vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la envías, Padre. Señor, guíanos en esta noche, guía mis palabras, Señor, y que mis palabras guiadas por tu Espíritu Santo sean como una pluma de escribiente, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión desde donde se encuentren. Queremos en esta noche hacer un resumen de lo que ha sido la enseñanza que por varias semanas hemos estado compartiendo acerca del Espíritu Santo. Y para ello vamos a comenzar recordando que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, con las mismas características, la misma esencia, la misma naturaleza y atributos que el Padre y que el Hijo. No hay en la Trinidad una primera, segunda o tercera persona, sino que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios con la misma calidad, con la misma esencia, con la misma naturaleza y los mismos atributos, los tres. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad mediante la cual se cumple la palabra y la promesa del Señor de que Él no nos dejará y no nos abandonará. Nos acompañará viviendo en nosotros, estando sobre nosotros y con nosotros desde el momento de la salvación, pasando por el momento de nuestra muerte terrenal, acompañándonos en ese proceso y estará con nosotros por la eternidad. Ello implica la necesidad de cada uno de nosotros que desarrollemos ese compañerismo, esa intimidad, esa profundidad en nuestra relación con Él, que va a pasar por varias etapas. La primera, y que comienza con la salvación, es que somos hechos templos del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros.
La segunda etapa, que es el bautismo del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo viene ya no solo a morar en nosotros, sino que está sobre nosotros como una cobertura, como una unción que permanecerá continuamente en nosotros. La tercera etapa, que nos la enseña Efesios capítulo 5, versículos del 15 en adelante, es la llenura del Espíritu Santo, la continua llenura del Espíritu Santo, para llegar finalmente a experimentar la plenitud del Espíritu Santo, que es la consecuencia de todas las anteriores etapas y que nos permite llegar a la expresión de lo que Pablo nos enseña con las Escrituras, de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ya no soy yo el que vive, sino esta vida terrenal la vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Hemos visto a lo largo de este estudio de varias semanas que necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos capacite, nos guíe, nos ayude con discernimiento, primero que nada para entender las circunstancias que nos toca vivir y lo que hay que hacer para superarlas, de acuerdo a lo que nos enseña el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de ser entendidos en los tiempos para saber qué hacer, y no solo nosotros saberlo, sino que también compartirlo con nuestros hermanos. También el Espíritu Santo nos enseña todos los días a vivir en obediencia a la palabra de Dios, recordándonosla y además empoderándonos para que la podamos llevar a la práctica, buscando el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas nos sean añadidas, como nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, de buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas nos sean añadidas, y también Deuteronomio 28, de versículos del 1 al 14, de que si permanecemos en la palabra de Dios y la ponemos por obra, es decir, la obedecemos, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Una tercera función del Espíritu Santo para con nosotros es percibir el mal y mantenernos alejados de él, para que nuestro corazón engañoso y perverso, como esa parte de nuestro corazón que no ha sido renovada y donde se anida la maldad, la iniquidad, de acuerdo a lo que nos enseña Jeremías 17:9, no opere en nosotros. Es decir, nos ayuda a crucificar el yo, nos ayuda a morir a las obras de la carne mediante el Espíritu Santo. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 13, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15 y Santiago capítulo número 4, versículo número 7. También el Espíritu Santo es el que nos ayuda a guardar nuestra boca de todo mal, de cosas erradas, o hablar demasiado o sin pensar correctamente. Y recordemos que este punto es importante por cuanto la palabra de Dios en Proverbios 18:21 nos enseña que el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestras palabras, y que el que coma de ellas, o sea, nosotros somos los primeros que comemos de nuestras palabras, esas palabras llenarán nuestro vientre. Si son palabras de bien, obviamente producirán bien, pero si son palabras de mal, producirán mal a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a controlar nuestros pensamientos y nuestra lengua de tal manera que pensemos lo bueno, hablemos lo bueno y por lo tanto cosechemos lo bueno. El Espíritu Santo también nos ayuda para guardar nuestro ver, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad para vivir en la plenitud de la vida del Espíritu, que es vida y paz. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9.
También el Espíritu Santo nos ayuda para realizar nuestra mayordomía y servicio conforme a su voluntad. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y por lo tanto no todos viviremos en la justicia y las añadiduras, a menos que busquemos el reino de Dios y su justicia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Espíritu Santo es nuestro capacitador para vivir en la voluntad de Dios y entrar en la plenitud del reino de Dios, y por lo tanto en la plenitud de las añadiduras. También el Espíritu Santo nos ayuda a caminar como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos e hijas de Dios. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Si verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Esa verdad nos va a liberar, y esa liberación va a producir en cada uno de nosotros vida y vida abundante. La palabra también nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos dirige a glorificar a Dios en todo lo que hacemos y cumplir de esa manera lo que Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 nos enseña, de que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. El Espíritu Santo es nuestro capacitador para vivir una vida que sea agradable al Señor, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Esto es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder para cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, para hacerle testigos de Cristo, para ser testigos efectivos de Cristo. Y de acuerdo a lo que nos enseña Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16, ese testimonio son nuestras buenas obras, las buenas obras que hacemos guiados por el Espíritu Santo que nos fue dado en cumplimiento de Efesios capítulo 2 versículo 10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es el Espíritu Santo el que nos guía a esas buenas obras que el Señor preparó para nosotros, y que esas buenas obras, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 en adelante, son las buenas obras que van a tener recompensa en la eternidad. Y finalmente, o en este estudio, solo para recordatorio, el Espíritu Santo es el que nos ayuda para crecer en el carácter de Cristo. Y crecer en el carácter de Cristo implica, en primer lugar, vivir en el fruto del Espíritu, que es amor, y en sus derivados del amor, que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Y este fruto del Espíritu en nosotros nos lleva a vivir una plenitud de vida, una prosperidad integral, la vida abundante de la cual nos habla la palabra en Juan 10:10, que Jesús vino a comprar para cada uno de nosotros por su sangre, para que vivamos en ese nuevo pacto de gracia, un pacto de libertad en responsabilidad, pero también un pacto de abundancia y plenitud de bendiciones, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo ir incrementando
nuestra relación con el Espíritu Santo. Es importantísimo para nuestras vidas esa relación con el Espíritu Santo, para que vivamos en esa plenitud, en esa abundancia de vida que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Y esto lo vemos en Santiago, en el capítulo número 4, versículo número, vamos a comenzar a leer en el versículo número, voy a leer desde el 1, dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y estas pasiones son las obras de la carne, del yo, del ego. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, otra obra de la carne. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Con esto la palabra de Dios nos está diciendo varias cosas. Lo primero es que el Espíritu Santo nos va a alejar de todas las obras de la carne, de todas las obras del yo, de todas las obras del ego, de todas las obras de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que todavía no ha sido redimida, restaurada, liberada en nuestras vidas. Recordemos que el proceso de liberación de nuestro corazón es un proceso gradual, de acuerdo a lo que nos enseña Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ello implica que nuestro corazón va siendo transformado de ese corazón perverso a un corazón conforme al corazón de Dios de una manera gradual y por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Pero ello requiere entonces que nosotros nos peguemos, que nosotros tengamos una comunión e intimidad con el Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Ya el Espíritu Santo nos anhela. Ahora falta la parte nuestra, y es que nosotros anhelemos más del Espíritu Santo cada día. ¿Y cuál es el beneficio de ese anhelo y de esa búsqueda, de esa comunión e intimidad y profundidad en nuestra relación con el Espíritu Santo? La palabra nos lo dice en Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 10. Dice: pero Él da mayor gracia. Y la gracia es la cualidad de Dios por la cual los hijos de Él somos bendecidos abundante y completamente. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso quiere decir que el Espíritu Santo resiste la soberbia en nuestros corazones. El Espíritu Santo va a combatir esa soberbia, esas obras de la carne, del ego y del yo. Por eso Romanos 8:13 dice que muramos, que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador para liberarnos de la esclavitud de la carne, de la esclavitud del ego, que busca su autocomplacencia, su autogratificación y su autoexaltación, que son contrarias a lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 3:30, que para vivir la vida plena en Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos, que nosotros menguemos y que Dios por el Espíritu Santo crezca en nosotros cada día más. Pero además de esta bendición de mayor gracia, también el Espíritu Santo nos empodera. ¿Para qué? Como dice el versículo de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, el Espíritu Santo es el que, mediante recordarnos la palabra de Dios y guiarnos a la verdad de la palabra de Dios, nos va a permitir someternos a Dios,
nos va a empoderar para resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de nosotros de la misma manera que huyó de Jesús en la tentación en el desierto, cuando vio que no podía contra Jesús ni contra el poder del Espíritu Santo que moraba en Jesús. Igual lo va a hacer con nosotros. En Santiago 4:8 nos dice también otro beneficio de la intimidad con el Espíritu Santo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando nosotros caminamos en la intimidad con el Espíritu Santo, nos vamos a vivir en una mayor cercanía con Dios, y vamos a percibir más de la presencia de Dios en nosotros, y obviamente la presencia de Dios trae su gloria, y su gloria trae su carácter, su bendición, su esencia, su naturaleza, sus atributos que nosotros vamos a manifestar como luz del mundo y como sal de la tierra. Además de ello, el Espíritu Santo nos va a limpiar constantemente de pecado, y lo va a alejar de nosotros. Aparte de ello, también nos va a fortalecer para evitar ser de doble ánimo, tener duda o dudar de nuestra fe, dudar de la palabra, dudar de Dios, y vamos a poder enfrentar la vida con firmeza, con fortaleza, tomados de la mano del Señor. Y además va a purificar nuestros corazones, es decir, nos va a ir transformando en esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, que Él va a resucitar en el día de o va a resucitar o va a transformar en el día de su venida por su iglesia, en el día del arrebatamiento. Así que los beneficios que vemos de la intimidad con el Espíritu Santo son múltiples, además de que los necesitamos, estamos urgidos de ellos para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en prosperidad, en todos los ámbitos de nuestra vida, principalmente en estos tiempos que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y de acuerdo a las evidencias que estamos viendo de las cosas que están sucediendo en el mundo natural, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo legal y en todas las demás áreas, son días peligrosos, son días malos, son días que amenazan con enfriar nuestro amor por el Señor, por la abundancia de la maldad que está imperando en el mundo y que está creciendo de acuerdo a la proximidad de esos tiempos finales de esta era, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, necesitamos esa intimidad, porque la vida del día de hoy, la vida en el mundo de hoy, está demandando de nosotros muchos retos, decisiones, obstáculos, dificultades, etcétera, que requieren firmeza en el Señor, fortaleza en el Señor, para alcanzar la mejor vida, la mejor vida eterna que nosotros podamos y que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta muchísimo lo que la palabra de Dios dice en Tesalonicenses en este tiempo. La palabra de Dios dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no está en plena acción mientras permanezca lo que hasta ahora lo detiene, que es el cuerpo de Cristo, que es la sal y la luz del mundo. Pero eso no implica que el misterio de la iniquidad no esté en acción. Está en acción y se está incrementando poco a poco, mientras la iglesia todavía permanezca aquí en la tierra. Y eso hace que estos días sean días peligrosos, días malos, y la palabra de Dios nos enseña que por esa maldad que está imperando en el mundo, muchos creyentes se van a enfriar en su amor para con el Señor, y que no van a alcanzar todas las recompensas que Él tiene preparadas en la vida eterna para los que permanezcan firmes.
Por ello necesitamos esa firmeza, esa fortaleza que solo nos la va a dar la intimidad, la comunión y la búsqueda permanente del Espíritu Santo para nuestras vidas. La vida, lo que estamos enfrentando en este tiempo puede causar en nosotros muchas cosas, muchas emociones, sentimientos, pensamientos negativos, puede provocar en nosotros ansiedad, frustración, confusión, desesperación, estrés, todas estas cosas. Son en principio una evidencia de que en lugar de estar guiados por el Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, etc., estamos siendo manejados por nuestro ego que busca autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. Todas las emociones negativas que podemos experimentar son emociones que vienen de la resistencia del yo a esa falta de autogratificación, de autoexaltación y de autocomplacencia. Son la evidencia de que estamos permitiendo de alguna manera que la carne, el yo, el ego, esté controlando nuestra vida. Pero en el Señor Jesucristo, en la intimidad con el Espíritu Santo, tenemos la solución para todas esas cosas. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, es decir, angustiados, en temor, en depresión, frustración, ansiedad, miedo, pánico, etcétera, etcétera. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto lo que nos está enseñando es la necesidad de someternos a la guianza, dirección y empoderamiento del Espíritu Santo para enfrentar las circunstancias de la vida que producen esas cosas negativas mediante la crucifixión de la carne por el Espíritu, para poder vivir en la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guiador a dejar esas cargas en el Señor, a crucificar la carne y a salir de todas esas emociones y sentimientos y pensamientos negativos que nos aquejan, que en realidad no vienen del Espíritu, sino que vienen de la carne y que son los gritos de la carne para que no la crucifiquemos, para que no la neguemos, para que la complazcamos, la gratifiquemos, la exaltemos. Entonces, cuando tenemos esas emociones negativas, lo que nos está indicando es la necesidad de que nos acerquemos más al Espíritu Santo para poder tener descanso, al Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad, al Espíritu Santo que nos va a empoderar para poder superar esas circunstancias, al Espíritu Santo que va a producir en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio que nos va a dar la victoria sobre esas circunstancias. Por ello, es importante la comunión constante con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo, como lo hemos visto en otros estudios, no es un asunto de vez en cuando. No es un asunto de solo en las cosas mayores. La palabra de Dios, les recuerdo lo que dice en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos 3 cosas acerca de las cosas pequeñas que muchas veces no las traemos al Espíritu Santo para permitirle que las trabaje en nosotros. En el libro de Cantares, las otras 2 están en el libro de Eclesiastés. La primera, en el libro de Cantares, dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Muchas veces nosotros somos descuidados con esas cosas pequeñas y en esas cosas aparentemente pequeñas no escuchamos la voz del Espíritu, no seguimos la voz del Espíritu para aplacarla. Entonces dejamos que esas cosas pequeñas vayan creciendo en nosotros hasta que se conviertan en cosas grandes que arruinen nuestra vida.
Otros dos pasajes en Eclesiastés nos dice que una pequeña locura echa a perder nuestro testimonio. Y la segunda cosa que dice es que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Es decir, nos está enfocando en que no solo le pongamos atención a las cosas grandes, sino también a esos pequeños detalles. Y el Espíritu Santo, si nosotros mantenemos la comunión con el Espíritu Santo y somos obedientes a su guianza, el Espíritu Santo nos va a marcar esas pequeñas cosas para que en ese momento las desarraiguemos de nosotros y evitemos los problemas que significa dejarlas crecer, como la mala hierba cuando se deja crecer en una plantación o en un jardín, termina arruinándolo. Entonces el Espíritu Santo está también para ayudarnos en esas cosas pequeñas, pero ello implica la necesidad de la comunión con el Espíritu Santo constante. En Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17, la palabra de Dios nos habla precisamente de esa comunión constante con el Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:15, lo vamos a leer, del 15 al 17, la palabra dice lo siguiente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Espíritu, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Primero nos dice, la palabra nos instruye a ser diligentes, y ser diligentes es poner toda nuestra atención, nuestro enfoque, nuestro esfuerzo en algo. ¿Y cuál es ese algo? Es en ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no andéis como necios. ¿Quién es el necio? El necio es el que desobedece la palabra de Dios. Es el que desobedece el llamado de Dios. Y en este contexto es desobedecer ese ser llenos del Espíritu Santo. Y nos dice, no andéis como necios, sino como sabios. Sabio es buscar esa llenura constante del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ese aprovechar bien el tiempo es priorizar nuestro tiempo para ser diligentes, para buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Mis hermanos, si analizamos lo que es la historia del mundo desde el 2000 hasta el 2020, vemos que cada año ha sido un año peor que el anterior, un año más lleno de retos, más lleno de dificultades, más lleno de contradicciones, más lleno de problemas, más con mayor iniquidad en el mundo que el año anterior. Y podemos verlo en las noticias, podemos verlo en nuestra propia experiencia, y el año anterior fue aparentemente la suma de dificultades de los años anteriores, pero déjeme decirle que de acuerdo a cómo se están viendo las situaciones el día de hoy, este año no va a ser diferente. Este año es un año difícil, este año es un año que no pinta para nada bien, de acuerdo a los expertos del mundo. Por ejemplo, muchos hablan del incremento de la epidemia o pandemia de COVID, de que van a venir otras epidemias, la economía en el mundo está en una recesión, la política está también en dificultades en todas partes del mundo. Muy cercanamente en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, aquí mismo en Guatemala, recientemente hubo conflictos que se pueden encender en cualquier momento, y así podemos ir analizando país por país, y en muchos países los problemas políticos están aflorando. También vemos, por ejemplo,
que en Europa y en partes de Estados Unidos el cierre de actividades prácticamente es total. Estamos viendo los conflictos que se están dando en Estados Unidos a raíz de las elecciones de noviembre, etcétera, y todo eso va a traer consecuencias sobre este año. De hecho, la bolsa de valores en Estados Unidos y en otras partes del mundo está teniendo una tendencia a la baja, y eso significa pérdidas económicas para mucha gente. En fin, este año no pinta muy bien. De acuerdo a los pronósticos del mundo y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios lo confirma. ¿Por qué? Porque dice que en la medida que nos vamos acercando a los últimos tiempos y cada día estamos avanzando hacia eso, independientemente de cuándo vayan a comenzar, que muy probablemente es bastante pronto, los días van a ser cada vez más malos, y por lo tanto nosotros, los hijos de Dios, necesitamos estar más fortalecidos. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6, versículo del 10 en adelante, que nos fortalezcamos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder librar las batallas que el entorno nos va a presentar como parte de estos días malos. Y en Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. E inmediatamente en el versículo 18 nos enseña cuál es la voluntad del Señor: ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es una necesidad. El día de ayer hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, y solo quiero recordarles lo que implica la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo implica una búsqueda constante del Espíritu Santo cada día y todos los días de nuestra vida. En realidad, en el idioma griego, la palabra, lo que se traduce como ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Eso significa ser llenos, y después de ser llenos, volver a buscar llenura y volverla a buscar llenura y volverla a buscar y mantener esa llenura, pero todo el tiempo. No es solo de una vez, no es solo de un momento, no es solo de acuerdo a ciertas circunstancias, sino una búsqueda permanente de ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo lo que significa es tener una mayor comunión con el Espíritu Santo, una mayor intimidad, una mayor búsqueda del Espíritu Santo, una mayor obediencia a la dirección del Espíritu Santo, una mayor búsqueda del empoderamiento del Espíritu Santo a través de la palabra y de su poder, una búsqueda constante. Es exactamente lo mismo que nos dice la palabra en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y notemos esto: dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y recordemos que el Espíritu Santo es quien nos enseña la palabra, quien nos recuerda la palabra, quien nos ilumina la palabra y quien nos empodera en la palabra para ponerla por obra. Entonces el Salmo 1 está suponiendo no solo la búsqueda de la palabra, sino la búsqueda del Espíritu, para que traiga a nosotros esa fijación de la palabra de Dios en nuestros corazones, y además el entendimiento y la dirección para poner por obra la palabra de Dios. Entonces, el fortalecernos en el Señor, el ser llenos del Espíritu Santo, es buscar esa comunión de día y de noche en todo momento. También es lo que nos reafirma Efesios 5:18, de ser llenos continuamente del Espíritu Santo, de tener esa relación, esa intimidad
con el Espíritu Santo. Cuando tenemos esa relación y esa intimidad y esa búsqueda, la verdad es que no vamos a tener tiempo de fijarnos en las circunstancias y que las circunstancias nos atemoricen, nos frustren, nos decepcionen, nos estresen, nos angustien, nos desesperen, etcétera, porque vamos a estar fortalecidos en el Espíritu Santo y en el poder de su fuerza. Entonces, para ser llenos continuamente de la palabra del Espíritu Santo, necesitamos enfocarnos continuamente en la lectura, en la meditación, en el entendimiento y en la puesta por obra de la palabra y en la dirección del Espíritu Santo, en la comunión, en la intimidad del Espíritu Santo. Y eso es algo que lo vamos a obtener fácilmente si realmente lo anhelamos en nuestro corazón. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Por lo tanto, si en nosotros está verdaderamente el anhelo de tener esa comunión, esa intimidad, esa cercanía con el Espíritu Santo, indudablemente la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, Dios mismo, nos está garantizando que si nosotros anhelamos del Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, número uno. Y número dos, además el Espíritu Santo nos anhela celosamente, es decir, Él anhela que nosotros, no solo anhela tener Él comunión con nosotros, sino que nosotros tengamos comunión con Él. Entonces, no es algo muy difícil. Pero sí es algo en lo cual nosotros nos tenemos que enfocar. No es algo que va a suceder espontáneamente o automáticamente o como que si fuera varita mágica la cosa. No, implica la decisión de nosotros de buscar al Espíritu Santo. Dice ser llenos del Espíritu Santo y eso implica nuestra búsqueda de esa intimidad. No dice el Espíritu Santo los va a llenar automáticamente, no, dice sean llenos del Espíritu Santo, busquen continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Es una decisión de nuestra voluntad. El Espíritu Santo no nos va a forzar a tener comunión con Él si nosotros no lo anhelamos, si nosotros no lo deseamos, si nosotros no lo buscamos. El Espíritu Santo va a responder al anhelo de nuestro corazón. Si nuestro anhelo es poco, bueno, pues el Espíritu Santo ahí está en su plenitud, pero nosotros vamos a percibir muy poco del Espíritu Santo porque no anhelamos tener esa comunión con Él. Pero si anhelamos tener esa comunión con Él, el Espíritu Santo va a estar ahí disponible para cada uno de nosotros. Es como con la palabra. La palabra la tenemos en la Biblia, la tenemos en los celulares, etc. Pero si no la buscamos, es letra nada más. Es un libro o es una app que está en nuestro celular, pero no nos sirve de nada. Necesitamos ir a buscarla y cuando la buscamos, la palabra se hace vida en nosotros. La palabra se nos revela, se nos ilumina. De la misma manera en nuestra relación con el Espíritu Santo. Si nosotros no lo buscamos, el Espíritu Santo va a estar ahí quieto. De todos modos nos va a hablar, pero el problema es que como no lo estamos buscando, no lo vamos a oír. Pero si lo anhelamos, si lo deseamos, si lo buscamos, seguro, Él va a estar ahí inmediatamente para tener esa comunión con nosotros. Y Él anhela tener esa comunión todo el tiempo, guiarnos todo el tiempo, enseñarnos todo el tiempo, empoderarnos todo el tiempo. Pero vuelvo a repetir, depende de la intensidad de nuestro anhelo, de nuestro deseo, la respuesta que vamos a obtener del Espíritu Santo. Y lo dice la palabra en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo también, no solo con otras cosas, con el Espíritu Santo. Si nosotros lo pedimos, tenemos la garantía del Padre que nos lo va a dar. Si nosotros lo buscamos, tenemos la garantía del Espíritu que lo vamos a encontrar.
Y si nosotros tocamos, tenemos la garantía de que Él nos va a abrir. Así que el reto está ahí para cada uno de nosotros. Hoy compartía con otro grupo antes de esta enseñanza de la necesidad de crecer continuamente en nuestra vida espiritual. Y crecer continuamente en nuestra vida espiritual es una obra del Espíritu Santo. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ello implica la gran necesidad de que nosotros neguemos la voluntad propia que nos lleva siempre, ojo, siempre nos va a llevar a alejarnos de Dios, a hacer lo que se nos da la gana, en lugar de obedecer la palabra de Dios. La carne siempre nos va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Y al llevarnos a la desobediencia, nos lleva a la corrupción. Por lo tanto, debemos estar conscientes, claros, que el mayor enemigo para tener esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros es la voluntad propia, el ego, el yo, el que no quiere obedecer, el que quiere buscar su autocomplacencia, su autogratificación, su autoexaltación y que nos aleja de Dios. Aparentemente lo pone bonito, pero recordemos lo que dice la palabra también en Mateo. La puerta que lleva a la perdición parece una puerta amplia y un camino ensanchado, pero su fin es muerte. Mas la puerta que lleva a la vida eterna parece una puerta angosta y un camino estrecho, pero lleva a la vida. ¿Por qué? Porque el camino de la muerte aparece amplio, pero poco a poco se va cerrando, hasta que nos lleva a la muerte. En tanto que el camino de Dios parece angosto a la carne, obviamente, porque no lo es angosto, pero a la carne le parece angosto y estrecho, pero se va ampliando hasta que nos dirige a la plenitud de la vida en Cristo, a encontrar esa plenitud de vida en Cristo. Entonces, recordemos nuevamente lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice al 17, que andemos con diligencia, esto es atención. Esto implica ponernos en ese enfoque. Ya me recordé de otra cosa que compartía con los hermanos antes, y es que nosotros todo el tiempo, ojo con esto, todo el tiempo cuando termina un año o comienza otro, evaluamos lo que logramos en un año y lo que esperamos lograr en el siguiente año. Normalmente hacemos esos planes o esos objetivos en función de las cosas terrenales. Pero este es un tiempo para que nuestros planes, nuestras metas, nuestros proyectos estén enfocados en lo eterno. Una meta para este año, un único proyecto para este año podría ser que este año nos enfoquemos en una mayor comunión con el Espíritu Santo y en una mayor búsqueda de la palabra de Dios. Si lo hacemos, eso significa que vamos a estar buscando el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, y como consecuencia de ello, todo lo demás, todas las añadiduras, todo lo que representa esas metas de la vida terrenal, nos van a ser añadidas. No necesito enfocarme en alcanzar esas metas terrenales. Necesito enfocarme en alcanzar esas metas celestiales, que es la búsqueda continua del Espíritu Santo y la búsqueda continua de la palabra de Dios, la búsqueda de que el reino de Dios y su justicia llenen mi corazón, y entonces todo lo demás va a ser añadido. Con esa única meta, para todo el año, como dicen los patos ahora, estamos hechos. No necesitamos tener ninguna otra. Eso se llama enfoque. Eso se llama priorizar lo prioritario en nuestras vidas. Notemos lo que dice Mateo 6:33.
busca el reino de Dios y su justicia. Y eso es buscar la palabra y buscar la comunión con el Espíritu Santo. Y entonces todas las cosas se van a dar por añadidura. Porque Dios quiere bendecirnos. Pero primero quiere bendecir nuestro ser interior y después lo exterior, como dice la palabra en Juan, en 3 de Juan 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? A través de la transformación que la palabra de Dios y el Espíritu Santo operan en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra prioridad, si queremos que nos vaya bien en lo terrenal y además, y por supuesto, por sobre todo en lo eterno, necesitamos enfocarnos en que nuestra alma sea prosperada. Y nuestra alma es prosperada en la medida en la que el reino de Dios es establecido en nuestras vidas y buscamos su justicia, que es la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esa es una meta o un enfoque que necesitaríamos tener para este año, un único enfoque para este año, para poder vivir en una vida abundante y plena a pesar de los malos tiempos que puedan venir al mundo. Si con esa única meta, todo lo demás se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también no solo nos va a guiar a la renovación de nuestra alma, sino nos va a guiar en los pasos que necesitamos para que en todo lo demás nos vaya bien. Así que el enfoque, si usted ya hizo planes para este año, pero no consideró como prioridad la búsqueda de la palabra, la búsqueda constante de la palabra y la búsqueda constante del Espíritu Santo, es hora de que rehagamos nuestros planes y pongamos eso como meta prioritaria. Si nosotros seguimos la agenda de Dios, tenga plena seguridad de que Dios va a llenar nuestra agenda de cosas buenas, porque la obediencia a la palabra trae bendición. Y la bendición depende de la obediencia. No hay promesa de Dios en su palabra que no esté ligada, atada a la obediencia. Todo está ligado a la obediencia. Si la obediencia es nuestra prioridad en este año y la obediencia implica la búsqueda de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo, podemos tener garantizado que este año, independientemente de cómo sean las circunstancias a nuestro alrededor, este año nos va a ir bien. Este año vamos a vivir con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fidelidad, con humildad y con dominio propio. Y vamos a ser victoriosos en medio de todos los retos que las circunstancias nos demanden. Así que esa es una buena meta, que andemos con diligencia, con atención, con enfoque en la búsqueda del Señor de día y de noche, continuamente. Ante las circunstancias que nos está presentando el mundo y lo que puede suceder en los próximos días, semanas y meses, la palabra nos exhorta a que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestra garantía de la plenitud de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es todo el tiempo, pero principalmente en este tiempo porque los días son malos. Y notemos algo ya para ir terminando. Notemos algo, que esta instrucción de ser llenos del Espíritu Santo no es una sugerencia, es un mandamiento. Ser lleno del Espíritu Santo es una instrucción, una orden. Por lo tanto, no hacerlo es desobediencia a Dios y como tal es una forma de pecado. Y ello nos va a llevar a que nos vaya no muy bien en la vida, mientras que si obedecemos nos va a ir bien en medio de las circunstancias que nos están tocando vivir.
Al reconocer que es una orden, que es un mandamiento, que es una instrucción, lo primero que necesitamos es arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por todas las veces que hemos ignorado su voluntad y su presencia por medio del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos, sea por desobediencia, sea por ignorancia, sea por lo que sea. El hecho es que hemos ignorado muchísimo al Espíritu Santo en nuestras vidas en el pasado. Y necesitamos arrepentirnos de eso, y arrepentirnos implica no solo pedir perdón, implica dar la media vuelta y reenfocar nuestra vida a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y esto es buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Y ello implica la disposición a dejarnos guiar, a ser enseñados, a ser dirigidos por el Espíritu Santo de aquí en adelante. Es decir, cambiar esa correlación de poco Espíritu Santo, mucha carne, para que sea mucho Espíritu Santo y casi nada de carne. Y esta instrucción es para todos, no es solo para líderes, no es solo para ministros. Esta instrucción que la palabra de Dios nos da es para todos los creyentes. Y si somos verdaderamente creyentes, todos podemos y deberíamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. No hay excusa, mis amados hermanos. Es una tremenda y gigantesca bendición en nuestras vidas el ser guiados por el Espíritu Santo. Se lo digo por experiencia, no que ya lo haya alcanzado plenamente, no. Es una lucha y una batalla constante, pero sí le puedo garantizar que el meternos totalmente de lleno en el Espíritu Santo constantemente, lo único que va a traer a nuestras vidas es bendición, es una vida integralmente bendecida. Vale la pena esforzarnos en ello. Por supuesto que hay oposición. Las cosas urgentes, las demandas de la carne, las demandas del mundo, etcétera, etcétera, a eso a lo que nos tenemos que sobreponer y lo que tenemos que vencer para poder tener esa llenura del Espíritu Santo. Pero en la medida en la que de veras nuestro corazón está dispuesto, en la medida en que nuestro corazón está anhelante, el Señor nos va a dar la victoria sobre todos esos obstáculos. Cansancio, distracciones, sueño, ocupaciones, urgencias, etcétera. Eso va a venir cuando estemos buscando del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo nos va a empoderar para vencerlo. Recordemos algo que es importante para que lo sepamos. Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, ¿qué fue lo que hizo Faraón, que es el tipo del diablo? Y el tipo del mundo, el tipo de la carne. Pónganle más ocupaciones para que no estén pensando en buscar a su Dios. Y eso va a ser el diablo, seguro. Pero si usted y yo ya sabemos la maquinación del diablo, la vamos a evitar. La vamos a contrarrestar. Vamos a tener victoria sobre esas maquinaciones del diablo. Tenga por seguro que el diablo va a buscar la forma de distraerlo de seguir la voluntad de Dios y de buscar al Espíritu Santo. Se lo puedo decir por experiencia, me pasa constantemente. Hace alrededor de unas 3 semanas, el Señor trajo a mi vida el cumplimiento de un anhelo de mi corazón. ¿Y usted cree que ha sido fácil? No, el diablo se dejó venir con todo para distraerme o desviarme de disfrutar de ese cumplimiento del anhelo de mi corazón. Pero ¿qué fue lo que hice? Entendiendo lo que el diablo estaba tratando de hacer, de robarme ese anhelo de mi corazón, lo que hice fue meterme más con el Espíritu Santo hasta que
hasta la victoria, y he visto cómo el Señor ha obrado sin necesidad de yo hacer nada ni meter mis manos, solo meterme bajo la cobertura, la dirección y la búsqueda del Espíritu Santo para que esta situación sea resuelta, y Dios de una manera sobrenatural ha estado actuando en medio de esas circunstancias para darme la victoria en eso que Él me dio. Así que, mis amados, con el Espíritu Santo no hay pierde. Con el Espíritu Santo solo hay victoria. Con el Espíritu Santo solo hay plenitud. ¿No van a dejar de haber luchas? No. Pero vamos a tener victoria en todas esas luchas. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y porque Cristo lo ha vencido, nosotros podemos vencerlo. Porque el poder de Cristo, todo el poder de Dios, el poder de la creación, el poder de la resurrección está en nosotros, porque es el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Así que, mis amados hermanos, espero con todo mi corazón que todas estas enseñanzas que durante semanas hemos estado compartiendo acerca del Espíritu Santo, estén profundamente arraigadas en nuestro corazón y nos estén llevando cada día más a esa plenitud de comunión con el Espíritu Santo, a echar mano de ese regalo maravilloso, hermoso, precioso, indescriptible, eterno e infinito del Espíritu Santo en nosotros, y que estemos comenzando a disfrutar de esas maravillas de la comunión con el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a terminar esta serie de enseñanzas que van a seguir en el canal, por supuesto, en el canal de YouTube, por si usted las quiere volver a escuchar o a repasar. Ahí están, de acceso totalmente sin costo. Solo suscríbase al canal, háganos la bendición, no tiene ningún costo tampoco la suscripción, y ahí puede tener todas esas enseñanzas. A partir de mañana vamos a iniciar también el compartir otra enseñanza maravillosa, que es acerca de la corona de la revelación de Dios en la palabra de Dios, que es la paternidad de Él y todo lo que la paternidad de Dios implica. Así que le invitamos mañana para que a partir de mañana la transmisión va a ser a las 6 de la tarde, porque por alguna situación que tengo a las 8 de la noche, mañana la transmisión va a ser a las 6 de la tarde. Si usted no puede sintonizarnos a las 6 de la tarde, lo puede hacer más tarde entrando a la página, porque ahí va a estar ya el video grabado. Le quiero recordar también el hecho de que si usted necesita salir de su casa a hacer algún mandado, no va a estar con su grupo familiar, le recuerdo: póngase su mascarilla, manténgase la puesta, lávese sus manitas con jabón, mantenga el distanciamiento social. De esa manera se protege usted y va a proteger a toda su familia, y protegiendo a su familia nos protegemos todos nosotros. Vamos a terminar esta enseñanza el día de hoy con oración por usted, por todos los suyos. Le agradecería muchísimo si me acompaña para que oremos todos juntos. Y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a reunir para otra enseñanza más de la palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado en este tiempo, Señor, de conocer cada día más de tu Espíritu Santo, tu maravilloso Espíritu que mora en nosotros, que es en esencia, en calidad, en naturaleza y en atributos exactamente igual a ti, Señor. Gracias por ese regalo, Señor, que es parte de esta salvación tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario, Padre. Te lo agradecemos y venimos, Señor, en esta noche también a pedirte perdón, Señor, por el tiempo en que pudimos haber desperdiciado, Señor, menospreciado o no haber hecho caso de ese regalo tan maravilloso que tenemos en Cristo, Señor. Nos arrepentimos, confesamos delante de ti nuestro pecado y te pedimos, Señor, que tú
tú nos empoderes y fijes en nuestro corazón como un estilo de vida esa búsqueda constante de la llenura del Espíritu Santo que nos va a llevar a la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, no viviendo ya nosotros, sino Cristo en nosotros por tu Espíritu Santo, Padre. Señor, también en esta hora te venimos dando gracias por el regalo que tenemos en ti, Señor, de poder tener acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo por nosotros, sino también por los nuestros, Señor. Padre, en esta hora venimos levantando a cada uno de nosotros y a nuestras familias delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y de ellos, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón, Señor, liberando de toda atadura de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida plena que tenemos en Cristo Jesús, que todavía haya en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos también, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú fortalezcas a todo aquel que está debilitado, que levantes al que está caído, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú extiendas tu manto de alegría, Señor, y la comprensión de que toda emoción negativa que pueda estar experimentando alguien es porque el yo está luchando por controlar su vida, Señor. Pero extiende sobre ellos, Señor, tu manto de alegría y sobre su corazón derrama, Señor, ese óleo de gozo sanador, Padre, que transforma toda angustia, ansiedad, depresión, frustración, temor, miedo, desánimo, etcétera, Señor, en gozo, que transforma toda lágrima en risa, toda tristeza en alegría, todo duelo en danza, Señor. Padre, también te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra familia que todavía, Señor, no han llegado al conocimiento tuyo o que en el proceso se han debilitado, Señor, atráelos con lazos de amor, Señor, de nuevo a ti en este tiempo, Señor, para que juntamente con nosotros sean participantes del glorioso arrebatamiento de tu iglesia que está por venir, Señor. Padre, a cada uno de nosotros danos hambre y sed de ti, que así como el siervo clama por las aguas en el desierto, Señor, así nuestra alma, nuestro hombre interior, nuestro ser interior, clame por ti, Señor, por tu palabra, por la comunión con el Espíritu Santo, Señor, para que cada día seamos revestidos, Señor, como esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también levantamos delante de ti a todo ministro, Señor, del Evangelio en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que por tu Espíritu Santo seamos apartados de toda doctrina de error, de toda doctrina que no se enfoque, Señor, en la fortaleza para que necesitamos para estos tiempos que están por venir, Señor, estos tiempos malos, Padre. Toda doctrina, Señor, que no nos lleve a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, Padre. Señor, apártanos de toda doctrina falsa, de toda doctrina de error. Señor, condúcenos a la sana doctrina, a la doctrina, Señor, de la vida en amor, de la vida refugiados completamente en ti, Señor, para que se haga realidad lo que el Salmo 91 dice, Señor, que no temeremos ningún enemigo que se pueda levantar en contra nuestra, porque tú, Señor, serás nuestra cobertura. Viviremos bajo tu abrigo y al abrigo del Altísimo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Así como en esta hora también venimos pidiéndote para cada uno de nosotros, Señor, que en esta noche nos des un descanso reparador, no solo en nuestras fuerzas físicas, sino en nuestro hombre interior, y que mientras dormimos tu Espíritu Santo siembre semillas de eternidad en nuestro corazón que se conviertan en vida, Señor, y una vida que sea agradable a ti y de bendición abundante para cada uno de nosotros, Padre.
Señor, te pedimos que el día de mañana, que es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en él, seamos guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo, llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, y sea un día de bendición, un día de victoria, un día de fructificación, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. De una vez, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, porque tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y, Señor, hemos orado conforme a tu voluntad y por ello de una vez te damos gracias por las respuestas a esas oraciones, Señor. Y, Padre, yo quiero pedirte en esta noche que tú, Señor, obres en medio de las circunstancias el día de mañana, Señor, para que tú me concedas esa petición de mi corazón que tú conoces, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, creyendo que veré la victoria, porque tú eres, Señor, nuestro abogado justo, nuestro justo juez y nuestro abogado defensor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esa transmisión. Les agradecería muchísimo si el día de mañana, por la mañana, ustedes pudieran orar por esa petición que está en mi corazón para el día de mañana, para que el Señor obre y se manifieste esa respuesta de bendición. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo para todos y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a encontrar en otra transmisión más. Bendiciones, que tengan una linda noche.